Hola, bienvenidos a mi canal, El Mundo de Rada. Y en el video anterior nos fuimos de vacaciones a la antigua Roma. Inclusive vacacionamos un poco en Vallas y hasta fuimos vecinos de Nerón, esa antigua ciudad romana especial para pasar unas vacaciones espléndidas en la antigüedad. Pero como me cansé un poco del descontrol de Nerón y no compré boleto de regreso al presente, decidí irme al centro de Roma y quedarme un poco más en la antigua Roma. Y compré una pequeña vivienda, que ya les contaré cómo es la compra y venta de inmuebles en la antigua Roma, pero eso será para otro video. Pero por el momento, como no hay nada de comer en casa, tengo que hacer compras, así que ¿qué les parece si disfrutamos de un día en un mercado en la antigua Roma? ¡Comencemos! El Foro Romano o Forum Romanum de la antigua Roma fue el centro religioso, administrativo, jurídico y comercial de la ciudad a partir del siglo VII a.C., pero se tenía la necesidad de un lugar exclusivo para las compras de comida, ya que el Forum Romano era un lugar con asuntos más importantes y suntuosos para tratar. Generalmente, los terrenos destinados para los mercados o macelea eran del municipio, aunque algunos políticos también hacían donaciones o hasta construían mercados. Los fines podían ser varios, algunos podrían ser en retribución por las riquezas que se habían ganado del pueblo, u otros como propaganda, o por el orgullo que sentían por su ciudad, y también era porque se ganaba prestigio social. Existían alrededor de 80 macellum por toda Roma. Los centros comerciales romanos estaban perfectamente bien organizados. No tienen nada, absolutamente nada que envidiarle a los centros comerciales modernos. Me permito decir que eran mucho más grandiosos y funcionales que los actuales. El primer centro comercial cubierto conocido se dice que fue el mercado de Trajano. El mercado estaba constituido por 6 niveles. Los 3 inferiores estaban destinados a tiendas, en latín tabernae, que comerciaban con aceite, vino, pescados, mariscos, frutas, verduras y otros tantos alimentos. El conjunto llegó a tener 150 tiendas. Los niveles superiores del mercado albergaban oficinas y una biblioteca. En los mercados romanos también existían los banqueros y se hacían transacciones monetarias. Es probable que por eso existieran las oficinas. Eran mercados de lujo porque se importaban alimentos exóticos y caros. Solo un grupo muy élite de la antigua Roma podía darse el lujo de probar esos alimentos. Habían mercados en los que se vendían esclavos como mercancía y objeto de mucho valor. La sociedad de la antigua Roma amaba el lujo en extremo y estos centros comerciales les proporcionaban de una manera muy sencilla eso que buscaban, algo muy similar a lo que pasa en nuestros días. Un macellum o mercado era generalmente de forma cuadrada. El patio central estaba rodeado de tabernae o tiendas, todas del mismo tamaño. También se podían ampliar, dotándolas de un segundo piso o más, como en el caso de Trajano. La entrada al macellum se sitúa bien en las puertas centrales de los 4 costados de la edificación. Pero generalmente la entrada era majestuosa con una decoración muy elaborada y por dentro podía tener esculturas y mosaicos. La entrada era al aire libre, pero también existía una especie de toldos que servían para resguardarse del calor, el sol o inclusive de la lluvia. Y un dato curioso y muy bien planeado era que los pisos de los mercados eran impermeables para así evitar cualquier clase de accidente por si se derramaba cualquier líquido o inclusive la lluvia. Y esto hacía que la gente no resbalara y también tenían una red de canales, que esta hacía que no se acumulara ninguna agua o líquido sucio, así evitando los malos olores y estancamientos de agua. Todo esto iba directo al desagüe de la ciudad. Existían lugares destinados para las letrinas, así que era un lugar donde se podía pasear a gusto sin ningún problema. Los mercados eran lugares de encuentro para pasear, conversar con amistades o inclusive hacer nuevas amistades. Pero esto si eras hombre, porque si eras una mujer de clase alta, lo más probable es que enviaras a algún sirviente para hacer las compras. Pero también existían las compras desde casa. Esto era un servicio exclusivo de algunos tenderos para sus mejores clientes. Tanto les podían llevar la mercancía o iban a tomar algún pedido. Como ven, en la antigua Roma se ingeniaban para vivir muy cómodamente de una manera magistral, sin la necesidad de ninguna aplicación de internet. En la antigua Roma, la sociedad estaba sumamente obsesionada con el orden y la perfección. Por eso es que este tipo de detalles eran muy importantes para ellos, y sin olvidar que los clientes que iban era gente de una posición social muy alta.
Como los mercados eran lugares muy grandes donde las personas pasaban mucho tiempo, en algunos Macellum existían lugares para la adoración de algunas divinidades y una clase de capillas, por así decirlo. Y es algo muy curioso que en la actualidad en varios países islámicos como Turquía, en los centros comerciales se pueden encontrar pequeñas habitaciones para poder practicar las oraciones en su horario. Como vemos, las cosas no cambian tanto con el tiempo. Dependiendo del mercado, pero en general, se podía comprar de todo, desde alimentos, objetos de decoración, maderas, etc. También esto dependía del tamaño del mercado. Generalmente los vendedores alquilaban la tienda o el lugar porque como era de la municipalidad no podían ser propietarios. Los vendedores, para hacer más atractiva su venta, se subían a una especie de podios para gritar y promocionar sus mercancías. La comida siempre se intentaba vender lo más fresca posible. Se tenía un lugar especial para los peces, era una especie de estanque para que se conservaran vivos hasta el momento de su venta, algo que debería existir hoy en día en los mercados y supermercados, ¿no creen? Contaban con almacenes para mercancías no perecederas. Se tenía un control muy estricto sobre los pesos, existían personas encargadas solamente para cotejar que las cantidades que se vendían fuesen pesadas correctamente. A ellos se les llamaba ediles y también controlaban la calidad, la frescura y los precios de todos los productos. Cualquier vendedor que quisiera hacer algún acto fraudulento y era descubierto, su castigo era pagar el doble de la venta del producto. En la época de la República, los comerciantes no eran muy bien vistos, pero ya en la época del Imperio, los comerciantes dejaron de ser despreciados para ocupar un puesto en los consejos, debido quizás a que la falta de individuos con aptitudes para ejercer el cargo, porque había escasez de hombres debido a las guerras, y también la situación económica era bastante mala. Entonces se aceptó para los cargos municipales a todo aquel que tuviese la cantidad mínima de fortuna exigida, independientemente de cuál fuera su ocupación profesional. También existían pequeños mercados ambulantes y vendedores ambulantes que vendían mercancías más asequibles para toda la población, pero este tema es digno de otro video, así que espérenlo. Como podemos ver, la sociedad romana tenía una gran economía, muy organizada. De hecho, era una sociedad que en términos políticos y económicos sabían lo que hacían. Y sobre todo, no escatimaban en ningún detalle para su comodidad. Bueno, espero que hayan disfrutado este paseo por el mercado de la antigua Roma y hayan hecho amigos, comprado algo exótico e inclusive haber pedido algún préstamo al banco. No olviden suscribirse al canal, si les agradó el video darle un me gusta y comentar, es muy importante su opinión. Y bueno, recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta pronto.